otros instrumentos en el jazz hasta aproximadamente 1950, la lista de instrumentos comúnmente aceptados en las formaciones y combos de jazz era pequeña, y se derivaba de los instrumentos que utilizaban los músicos de la era de Nueva Orleans. Dos instrumentos de la familia del metal: trompeta y trombón, el grupo de lengüeta, saxofón y clarinete, y la sección rítmica, formada por la batería, el piano, el contrabajo y la guitarra. Con el transcurso de la historia, se fueron adaptando distintos instrumentos a estas formaciones clásicas hasta el período de la electrificación del jazz a principios de la década de 1970, un factor que resultó clave en el desarrollo posterior de la historia del jazz, en cuya historia siempre había tenido un papel determinante el descubrimiento de nuevos timbres y texturas. 299 El violonchelo, por ejemplo, fue introducido en el jazz por el contrabajista Oscar Pettifer. El clarinete bajo, por Eric Dolphy. El oboe y el fagot, por Joseph Flateef. Roland Razan-Kirk obtuvo notoriedad al tocar dos saxofones primitivos simultáneamente. El arpa ganó exposición gracias a la obra de Alice Coltrane, pero antes que ella, Corky Hale y Dorothy Ashby habían intentado tocar jazz con el instrumento en la década de 1950, así como Caspar Reardon en 1934. Nota 17. La tuba, precursora del contrabajo en las orquestas de Nueva Orleans, desapareció posteriormente, pero ha sido reincorporada a la historia del jazz gracias a la obra de músicos como Howard Johnson, Don Butterfield, Bob Stewart, Joe Daley, E.R.M. Saint y Dave Bargeron. 300. Un instrumento que apareció ocasionalmente en la época del swing fue el acordeón. Ernie Felice tocó con Benny Goodman, que dio al menos un nombre de relieve a Van Damme, quien desarrolló un fraseo muy cercano al de un saxo barítono. Dentro del estilo de la costa oeste, encontramos otro nombre importante: Pete Holly. En las últimas décadas del siglo XX, varios músicos de jazz contemporáneo, como el belga Fred Van Hove y los franceses Michel Portal y Richard Galliano, han usado de forma prevalente este instrumento o su variante, el bandoneón, con el que ya había realizado experiencias de fusión Astor Piazzolla junto a Gerry Mulligan. El músico de jazz belga Toots Thielemans. La armónica en el jazz se inició con la obra de artistas de blues que tocaban la armónica diatónica, como Sonny Boy Williamson I, Sonny Boy Williamson II, Sonny Terry, Junior Wells, Shaky Hackey Harris, Little Walter, Big Walter Horton, James Cotton, Careberry y Whispering Smith, pero tendría uno de sus mayores exponentes en el belga Toots Thielemans, que toca el instrumento cromático y lo hace con la misma agilidad y con la misma riqueza de ideas que los grandes saxofonistas. En el blues rock, destacaron músicos blancos como Paul Butterfield y John Mayall. Magic Dick ha aportado solos de gran calidad en el ámbito del rock, y Stevie Wonder ha combinado la finura de Toots Thielemans con la influencia del blues, tal y como ha hecho Mauricio Einhorn con la música de su Brasil natal. 301. El multiinstrumentista Joseph Flateef. Julius Watkins fue pionero en el uso de la trompa en el jazz con sus grabaciones de la década de 1950, aunque sería John Grass quien más la adaptara al jazz. Mientras que Joseph Flateef, conocido multiinstrumentista, fue uno de los primeros músicos de jazz en utilizar el oboe y el fagot, además de toda una serie de instrumentos exóticos como el argul, una especie de oboe egipcio. Bob Cooper tocó el oboe y el corno inglés en algunas grabaciones, al igual que Paul M.C. Candles del grupo Oregon y Frank Tiberi. El multiinstrumentista neerlandés Sam Benick ha tocado en el campo del jazz el dunkar, una caracola gigante ornamentada que se emplea en el Tíbet. Controlador de Levi. Controlador del liricón segundo. Tom Scott, Michal Urbaniak, Sonny Rollins, Wayne Shorter y Michael Brecker han usado ocasionalmente Levi Electronic Wind Instrument, un sintetizador de Akai cuyo controlador es un instrumento de viento similar al saxofón en la boquilla y en el empleo de los dedos para producir las notas. 302. Instrumento similar y anterior a Levi es el liricón, del que se dice que el primer músico en emplearlo profesionalmente fue Chuck Greenberg, director de la banda Shadowfax. 303. También lo ha tocado Michal Urbaniak y, entre otros, Tom Scott, al que puede oírsele haciéndolo, por ejemplo, en el disco de L. Subramaniam Spanish Wave, de 1983. 304. Respecto a los instrumentos de cuerda, la mandolina fue introducida en el jazz por músicos cercanos al country como Timmy Moore y Kenneth C. Burns, conocido como Jethro Burns, pero fue posteriormente utilizada por John Abercrombie y, especialmente, por David Grisman. El violonchelo fue introducido por los contrabajistas Harry Babassin y Oscar Pettiford, pero tiene entre sus mejores intérpretes a Abdul Wadud y a David Darling, además de David Eiges, Irene Airy, Tristan Singer y el francés Jean-Charles Capon. El stick, instrumento híbrido de 10 cuerdas o más, ha sido empleado por Emmett Chapman y por Tony Levin.
Don Cherry ha usado instrumentos procedentes de Laponia, África, el Tíbet, la India y China. Jim Alcott y Bill Plummer han usado el sitar en discos de jazz. Charlie y Mariano tocaba el nagaswaram, instrumento indio similar al oboe. Puede oírse, por ejemplo, en la pieza Parvati's Dance, la danza de Parvati, de su disco Ellen 12-3, de 1976, 305. Stepan Mikus aprendió a tocar multitud de instrumentos exóticos como cítaras de Baviera, flautas de bambú de Japón, el rebab de Afganistán, la gaita escocesa y aún otros de Bali, de la India y del Tíbet. 306. Por último, el trombonista Steve Turre ha destacado por el frecuente uso que ha hecho de las conchas de mar en sus grabaciones.